Saludamos a todos nuestros estudiantes de Homilética Bíblica para Laicos Evangelistas. Soy el pastor Diego Bartolo y hoy continuaremos con nuestra clase en la siguiente unidad. Hoy hablaremos acerca de la importancia de usar ilustraciones en el sermón. Ya hemos hablado acerca de cómo desarrollar un tema para una predicación. Ya hemos visto cómo desarrollar el bosquejo de un sermón, la introducción, la conclusión. Pero además del esqueleto del sermón, necesitamos adornarlo, necesitamos darle arreglo. Y dentro de uno de los arreglos del sermón, aparte del título, también tenemos las ilustraciones. ¿Qué función cumplen las ilustraciones? Hay un pensamiento que dice así: nuestro objetivo no es poner a la gente a dormir, sino hacerles vivir una verdad bíblica. Y la ilustración tiene como propósito precisamente eso. No es poder despertar a las personas, hacerlas interesar en el mensaje que estamos compartiendo. Y qué más que a través de una buena ilustración. Alguien dijo, la palabra de Dios menciona que en el libro de Mateo, capítulo 12 versículo 37, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuán importante es el uso de las palabras que edifiquen, que justifiquen, que no que dañen, con el propósito de poder ayudar a ilustrar o darle forma a los sermones. Así que en esta oportunidad, el propósito de nuestra clase en esta ocasión es ayudar al predicador a que usted como predicador encuentre maneras de poder añadirle interés a lo que está predicando con ilustraciones que en verdad comuniquen lo que se quiere hacer llegar al público, al auditorio, a los que están recibiendo tu mensaje. En segundo lugar, es poder exponer las maneras de hacer claro el mensaje mientras el predicador lo está proclamando. Pero, ¿qué es ilustrar? Quiero que en esos momentos definamos lo que significa la palabra ilustrar. Ilustrar, la ilustración en el sermón lo podemos definir de la siguiente manera, como la acción y el efecto de darle luz al entendimiento. Hay personas que no logran comprender el concepto que se está predicando y una manera de entender el concepto es a través de una buena ilustración. A veces no sabemos qué es la justificación por la fe, no sabemos qué es la gracia, pero cuando se nos presenta una ilustración, un buen ejemplo, de esta manera hace que el sermón sea vivo y pueda darle claridad al entendimiento. En segundo lugar, es explicar un punto o materia. Hay puntos que no tenemos claros y la ilustración va a ser de gran beneficio. La ilustración también ayuda a alumbrar interiormente a la persona con luz sobrenatural, es decir, con un mensaje que viene de lo alto. También la ilustración es depositar un nido de ideas en la mente. Es ayuda a captar la atención en medio de una distracción. Es decir, a veces el público está entretenido, no está concentrado en el tema y cuando tú cuentas una ilustración, llama la atención y hace que la gente que está distraída ahora vuelva a concentrarse en el sermón. Ilustrar es como contar una historia, presentar un relato que logre establecer una buena relación de usted como predicador, su sermón con la audiencia. Y aquello, también la ilustración es aquello que ayuda a desarrollar ideas, ampliar el horizonte, a llegar a aceptar opiniones que nunca antes habías imaginado y que a veces hasta lleva al oyente a conclusiones contradictorias. Así que realmente cuando hablamos de ilustración, hay muchas personas que le va mal al hacerlo. El predicador se enfrenta precisamente con dos problemas cuando se refiere a ilustrar. ¿Y cuáles son los problemas? Que muchas veces al momento de ilustrar presenta ilustraciones no adecuadas, es decir, que son ilustraciones flocas, blandas, sin vida. Y a veces se presentan ilustraciones que no viene el caso, que no tienen ninguna relación con lo que está predicando. Y por eso muchas personas pues no le va bien al momento de presentar una ilustración. Por lo tanto, mi amigo querido, recordemos que fracasamos al momento de predicar y colocar una ilustración, porque muchas veces el sermón está bonito, tiene un excelente esqueleto, un excelente bosquejo, escoge puntos apropiados, los explica de la mejor manera, selecciona textos con mucho cuidado, pero carece de buenas ilustraciones.
Y muchas veces los jóvenes que participan del culto están entretenidos en otras cosas, no le dan importancia a su predicación. Es por eso que el predicador debe tener gran importancia y relevancia al ponerse en onda con ellos con buenas ilustraciones para que capte realmente la atención. Recuerde que un sermón que no tenga una buena ilustración tiene el peligro de fracasar. Este pensamiento del doctor Osvaldo Motesi, un gran orador y un gran homilético, presenta la siguiente declaración con respecto a la ilustración. El uso del lenguaje abstracto condena la predicación al fracaso. ¿Qué quiere decir? Un sermón con mucha palabra técnica, un sermón con mucho concepto, pero que realmente para el que está escuchando no le entiende lo que está diciendo. Por eso hay mucha gente que es muy versada, muy elocuente, pero que a pesar de su elocuencia usa términos muy sofisticados, términos muy técnicos y hace que su mensaje sea abstracto y hace que, y por consiguiente lleva a que la predicación fracase. Y sigue diciendo esta cita, esto no es un problema meramente comunicativo, sino también teológico. No es solo que nuestros oyentes no entiendan o que les cuesta demasiado seguir los argumentos puramente abstractos y por consiguiente se aburran y se desconecten de la predicación, sino que nuestro Dios se revela a la humanidad a través no de abstracciones, sino de personas y situaciones concretas de la vida diaria. En palabras así más simples, es use ilustraciones al momento, cosas prácticas. Jesús cuando predicaba usaba ilustraciones a través de parábolas, usaba cosas de la vida cotidiana, cosas que la gente se identificaba en su época. Para poder hablar de ilustración, quiero que tomemos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar de la palabra gracia. Tú quieres predicar de la gracia, pero para poder hacer entender qué es la gracia, mi pregunta es, ¿cómo lo harías? Posiblemente cuando quieras predicar de la gracia, lo primero que vas a hacer es ir a un diccionario y buscar la definición y luego continuaría con su sermón. Pero déjame decirte que las definiciones de diccionario tienen su lugar, pero también pueden ser muy secas, demasiado técnicas para la gente no estudiosa. Una explicación del diccionario no es una ilustración, es solamente presentar una definición. Por lo tanto, necesitamos crear un eslabón comunicativo con los que nos escuchan, no ponerlos a dormir. Es mejor dejar el diccionario en la biblioteca un rato y buscar una solución más atractiva. Voy a tomar es un ejemplo de lo que significa ilustrar antes de definir la palabra gracia. Un ejemplo de la televisión de Walt Disney. ¿Qué hace que los niños queden pegados a la televisión cuando hay un programa de Walt Disney? Walt Disney usa algo muy llamativo y lo que hace es usar animales, el cual le da a esos animales una personalidad humana y hace que esos personajes se vuelvan atractivos. Él coloca a esos personajes en situaciones muy humanas con las que las personas se identifican, los niños se identifican. Él hace uso de toda gama de emociones, del temor, del amor, de la sospecha, del desánimo, de las lágrimas y alegrías propias del ser humano. Y eso capta la atención de lo que le están viendo. Así que el secreto del éxito de Walt Disney es la humanización de sus personajes. Es decir, que a todos nos gusta oír de gente, de cosas que nos suceden, de experiencias que tenemos, de tristezas o goces que sentimos. Un ejemplo bíblico es el caso de Natán. ¿Cómo lo hizo Natán al momento de llevar un mensaje donde David? Recordemos que Natán, el profeta de Dios, tenía un mensaje para David, pero de entrada no le dijo directamente lo que pensaba Dios de David. No, él lo que hace es usar una ilustración. Ahora, Natán no llegó con un pergamino hebraico enmarcado con la definición mosaica, no. Antes que todo, vamos a definir el término adulterio y su terrible castigo. Mira, déjame decirles que Natán lo que hace es humanizar el pecado contando una historia, creando un cuento. Él describe con lujo de detalles a un poderoso abusador y cómo se aprovechó despiadadamente de un débil infortunado. Recuerden la historia, los que no conocen la historia, les invito a que vayan a Segunda de Samuel, el Segunda de Samuel capítulo 11, y van a encontrar la historia que le relata Natán a David para hablarle de su pecado.
Así que Natán le cuenta una historia tan atractiva, tan llamativa, que David queda cautivado con la historia sin darse cuenta que él se está condenando a sí mismo. Así que Natán admirablemente logra su objetivo con mayor audacia. Así que aquí imitar el estilo de Natán es lo que buscamos cuando ilustramos. Mejor que consultar un diccionario. Buscar el tipo de ilustración humana es importante porque aviva un sermón. Es lo que distingue a los grandes predicadores de los ordinarios. Encontrar tal tipo de ilustración es lo que consume tiempo, trabajo y mucho más complicado que ir corriendo a un diccionario para encontrar una definición. Ahora, recordemos que aparte de exponer con claridad el sentido bíblico, nuestro intento como predicadores es asegurarnos que los adolescentes que nos oyen, que los niños que nos escuchan, no comiencen a bostezar, dejen de bostezar y que los ancianos dejen de cabecear. Por lo tanto, es muy importante sacarle tiempo a la ilustración. Pero, ¿cómo buscar una ilustración adecuada? Bueno, recordemos que estamos hablando de la palabra gracia. Vamos a ilustrar qué es la gracia. Pero, ¿cómo usar una ilustración al tratar el tema de la gracia en el sermón que no sea aburrido para jóvenes? Para que el público de verdad preste atención al sentido de la palabra gracia, necesitamos, como dijimos en el caso de Walt Disney, necesitamos un incidente humano. Así lo hizo Natán. Un incidente humano que nos sirva para poder explicar lo que se entiende bíblicamente. ¿Cuál? ¿Dónde hallarlo? Así que vamos a ver algunos ejemplos acerca de acerca de la gracia. Pero primero necesitamos definir qué es la gracia. Recordemos que el diccionario nos presenta que la gracia quiere decir un favor inmerecido. Es esa palabra que queremos destacar. Por lo tanto, no vamos a ir a un libro de ilustraciones que quizás a veces encontramos libros, mire una ilustración. No, necesitamos ilustraciones reales, que realmente sean interesantes y sean humanas. Así que vamos a ver varios ejemplos. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar la primera ilustración. Voy a tomar 6 ilustraciones y ustedes me van a ayudar a identificar cuál de estas ilustraciones es la apropiada para definir la palabra gracia o para ilustrar la palabra gracia. Por ejemplo, aquí vemos, vamos a poner el ejemplo para ejemplificar o ilustrar la gracia, el caso de un deportista afortunado. Este es un deportista muy afortunado, el que encontramos aquí. ¿Qué sucede? Resulta que el artículo que leímos esta mañana en el diario acerca de un deportista desconocido, sin esperanza de éxito, que accidentalmente fue visto por un entrenador famoso. Este, reconociendo los dotes, lo hizo firmar un contrato con un importante equipo y su salario increíble. Así que usted puede usar esa ilustración para hablar de la gracia, donde un entrenador famoso ve a este deportista, ve sus dotes, ve sus talentos y le permite que firme un contrato con un equipo importante y tremendo salario. Aquí encontramos la primera ilustración para ver si nos sirve cómo ilustrar la palabra gracia. Segundo ejemplo es un relato ficticio, inventando un relato. Vamos a inventarnos, y eso fue lo que hizo el profeta Natán. Nosotros también podemos hacerlo, darle rienda suelta a la imaginación. Imaginémonos que a una joven, como vemos aquí en esta imagen, que va al mercado y se encuentra de manera improvisada a un príncipe. Ella a primera vista, o él a primera vista, queda cautivado con la hermosura de la chica. Él la persigue, le regala prendas costosas y la enamora con pasión. Al fin, una noche, bajo los rayos de la luna, él expresa su amor. Ella lo acepta como su enamorado. A los meses, ellos dos se casan y de un día a otro, ella, que esperaba solo conocer la pobreza, se convierte en una mujer famosa y rica. Aquí va la ilustración número 2. ¿Será que nos sirve esta ilustración que acabo de contar para ilustrar la palabra gracia? Vamos a un ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Aquí vamos a ver el caso de un pastor que adopta a un delincuente como su propio hijo. Un pastor que adopta a un delincuente como su propio hijo.
Y podemos decir que se trata de la conmovedora historia de un niño de la calle de unos 12 años de edad. Aquí en la imagen lo vemos muy viejo. 12 años de edad. Fue abandonado por sus papás. La prensa relata que a este chico lo capturaron robando la casa del pastor de la iglesia metodista, el reverendo Rubén García. Lo sorprendente del caso o del relato es que este pastor, en un gesto singular, en vez de acusar al muchacho, lo que hace es, con ese consentimiento de su esposa, y en lugar de acusarlo ante la policía, pide la custodia del delincuente con el propósito de adoptarlo como su propio hijo. Interesante. ¿Merecía ser adoptado? Bueno, ya veremos ahorita si esta ilustración nos sirve para ilustrar la palabra gracia. Y otros ejemplos que podemos encontrar es el caso, son otros ejemplos ya de la Biblia. Usted puede usar historias de la Biblia como ilustración. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, que al último momento halló el perdón de Jesús y la entrada al cielo. Otro caso es el caso de la reina Esther, la hermosa y joven bella judía escogida como reina por el rey Asuero. Y la ilustración número 6, el caso de Saulo, el perseguidor de la iglesia, sorprendido por Jesús en el camino a Damasco y gloriosamente transformado en el gran apóstol. Ahora, de estas ilustraciones, ¿cuál nos sirve para ilustrar la palabra gracia? ¿Cuál es la más apropiada? ¿Cuál es la que da más al clavo? Tenemos 6 ejemplos. Así que a continuación, la pregunta que nos hacemos es cómo podemos saber si una ilustración es la adecuada. ¿Cómo podemos evaluar una ilustración? Entonces, antes de poder analizar estas 6 ilustraciones, es importante que usted y yo vayamos a y definamos la palabra gracia. ¿Qué es la palabra gracia? Necesitamos ir al diccionario y vamos a encontrar en el diccionario la definición para poder tener claro el concepto y de esta manera saber qué la ilustración me sirve o qué ilustración no me sirve. Por ejemplo, vamos a encontrar en la Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española de 1970, vamos a encontrar esta ilustración. Define la palabra gracia como un don natural que hace agradable a la persona que lo tiene. Obviamente, ese no es el sentido bíblico. Por lo tanto, ya que se trata de un concepto importante de la Biblia, necesitamos ir a un diccionario bíblico. Y allí leemos la siguiente definición del concepto gracia. Define gracia como la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros, ser rebeldes y pecadores. Las escrituras son vigorosas al afirmar que el hombre no puede hacer nada para merecerla. Estoy leyendo el Diccionario Ilustrado de la Biblia, Editorial Caribe de Miami, Florida. Así que aquí la abreviada definición que tanto hemos oído es hablar de gracia, don, favor inmerecido. Ahora, como predicadores debemos tener bien clara la definición sagrada, no para leérselo al público, ya que lo hemos enfatizado, sino para que usted como predicador sepa qué es lo que debemos enseñar a la congregación y de esta manera poder hacer uso de una ilustración apropiada. Por eso necesitamos en estos momentos tener claro el concepto, la definición de la palabra. Así que mis hermanos queridos, vamos a analizar ahora, después de tener claro qué es la gracia, un regalo que no merecemos, un regalo, entonces vamos a evaluar las ilustraciones que hace un momento mencionamos. Recordamos la ilustración del deportista. Hablamos de que era un deportista desconocido, un deportista sin esperanza para alcanzar la fama y accidentalmente fue visto por un entrenador famoso. Y este entrenador famoso, reconociendo los dotes de este deportista, le hace firmar un contrato con un importante equipo y un salario increíble. Ahora, esta ilustración que acabo de contarles define lo que significa gracia en el sentido bíblico. Recordamos que cuando vamos al diccionario, encontramos que la palabra gracia nos habla en el sentido, bueno, realmente nos presenta de alguna manera que, bueno, la primera pregunta que nos haríamos sería, ¿hay algo en el deportista desconocido que lo haría merecedor del puesto que le está ofreciendo el entrenador? Claro que sí, sí lo hay. El relato o la ilustración dice que él
que el entrenador, al reconocer los dotes y las fortalezas del deportista, le da un puesto y le da un salario porque lo merece. Así que esta ilustración, ¿qué sucede? Bueno, vamos a recordar las ilustraciones. Esta ilustración número uno, ¿qué sucede? ¿Me sirve o no me sirve? Para ilustrar la palabra gracia. No, no me sirve para ilustrar la palabra gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es algo que se da a quien no lo merece. No tiene méritos. En cambio, este deportista sí tiene méritos para poder recibir ese trabajo por este entrenador famoso. Él sí merecía el reconocimiento, por lo tanto, aquí no aplica el término gracia en esta ilustración. Vamos al segundo ejemplo. La segunda ilustración que mencionamos. Hablamos de una joven que improvisadamente se encuentra con un príncipe en el mercado y a primera vista, este cae presa de la hermosura de esta muchacha. Se enamora, se casan y de un día para otro ella, que solo conocía la pobreza, ahora conoce la riqueza, es rica. Ahora, pregunto, ¿esta segunda ilustración permite que de alguna manera nos sirva para ilustrar el concepto de la gracia? Pregunto yo. Bueno, de nuevo tenemos que rechazarla. ¿Por qué? Porque a pesar de que pudiera haber sido atractiva para, bueno, ¿por qué motivo no sirve? Porque el príncipe la busca porque la chica tiene méritos. La chica es hermosa, la chica es bella y esa belleza hace que tenga méritos para que él quiera casarse con ella y hacerla de la noche a la mañana una mujer rica. Por lo tanto, la ilustración tampoco me sirve para ilustrar la palabra gracia. Recordando que la gracia es un regalo que no merezco. El tercer ejemplo es el caso del niño de la calle, el hijo, el que fue abandonado por los papás. Un día se mete a la casa del pastor y le roba cosas de valor. Y en lugar de este pastor llevarlo a la policía, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Ahora el pastor junto con su esposa, como no tiene hijos, decide de alguna manera adoptarlo a él, adoptarlo. Y él le brinda amor, brinda abrigo y le da un nombre. Pregunto, ¿este niño o este hombre o este hijo tenía méritos para ser adoptado? Claro que no tenía méritos. Lo que merecía era una paliza. Lo que merecía era estar en la cárcel, pagar por el robo que había hecho. Aquí sí nos sirve esta ilustración. ¿Por qué nos sirve? Porque aquí vamos a encontrar lo que es el don de la gracia de Dios. No lo merece, pero el pastor decide adoptarlo. Decide de alguna manera darle algo que no lo merece y colocarlo como una persona bendecida. Así que esta ilustración sí nos sirve para poder hablar de la gracia. Vamos a analizar los siguientes. Ahora, de las tres historias de la Biblia, la del ladrón en la cruz, la de la reina Esther y la de Pablo, eh, la verdad que la quinta no nos sirve como ilustración de la gracia. ¿Por qué? Porque de nuevo vemos al rey Asuero escogiendo a Esther por su increíble hermosura. ¿Por qué la escoge? Por su hermosura, por su belleza, tenía méritos. Así que la Biblia enseña que Dios nos escoge a nosotros puramente por gracia. Somos, ahora sí, si nos sirve la ilustración 4 y la ilustración 6. ¿Por qué? Porque en el caso del ladrón en la cruz, el ladrón había cometido muchos pecados, merecía morir, era justo que lo crucificaran. Pero allí Jesús le dice al ladrón, le dice, no te preocupes, que aunque no tengas mérito, aunque mereces morir, yo me acordaré de ti cuando entre en el reino. Tú te llevaremos al paraíso. Lo mismo sucede con Pablo, antes llamado Saulo. Muchas veces nos parecemos a Saulo y quizás muy religiosos, muy celosos de los méritos que poseemos, pero indignos de esa gracia y favor divino. Si uno llega a Dios con méritos personales, estos, así por decirlo, estos méritos intentan anular y desacreditar los gloriosos atributos de Cristo en su obra de redención. Pablo no merecía, pero el Jesús se encuentra con él y le da una oportunidad. Así que, amigos queridos, al preparar el sermón sobre el tema de la gracia, podríamos usar cualquiera de estas tres ilustraciones. La del niño que es adoptado, no me lo merecía, era un ladrón. La del ladrón penitente o la del orgulloso y autosuficiente Saulo, que el Señor le da una nueva oportunidad. Así que de las tres,
Tomaríamos de acuerdo la que más nos guste. Si una ilustración explica el sentido de la verdad bíblica que exponemos, se puede usar. Y por supuesto, al contar la historia, el predicador puede repetir varias veces la definición gramatical. La gracia es un regalo inmerecido, por lo que va a atraer la atención y a la vez aclarará el sentido que la ilustración especial que cuidadosamente se escoja. Ok, pero antes de terminar nuestra clase de hoy, déjeme decirle que hay algún tipo de ilustraciones. Usted puede escoger cualquiera para su sermón. Y existen las ilustraciones como usando la historia, como haciendo un cuadro hablado, la ilustración por analogía, la lista de ejemplos y la historia en dos. Aquí les presento 5 tipos de ilustraciones que usted puede usar al momento de poder predicar, al momento de usted exponer un tema, el cual le permita ilustrar lo que quiere enseñar. La ilustración es fundamental, mi hermano querido, mi amigo querido. La ilustración es fundamental porque ella le permite iluminar, conectar las emociones del oyente con el sermón. Ahora, ¿qué ilustraciones son más eficaces para el sermón? Mira, déjeme compartir alguna de ellas. Hablemos de la historia. La historia es lo que la mayoría de gente piensa cuando se habla de ilustraciones para el sermón. Los ejemplos incluyen experiencias personales, relatos de la historia del mundo, acontecimientos actuales. Ahora, la historia de un párrafo funciona bien para la transición de esa exégesis del pasaje a la aplicación. Cuando está haciendo una hermenéutica, ese pasaje, una exégesis, y lo va a aplicar, pues aquí la historia te va a servir como ilustración. Ahora, si usas algo mucho más largo, tu audiencia podría olvidar el punto que estabas tratando de aplicar. Sin embargo, las historias más largas pueden ser muy buenas, pueden ser eficaces, pero para la conclusión, ya para el final, cuando tú vas a cerrar el sermón, cuando estás tratando de reunir los puntos que quieres que tu iglesia se lleve a su casa. Ahora, no importa la duración, las historias funcionan mejor cuando el problema o el conflicto de la historia plantea la necesidad de una solución que el pasaje proporciona. La segunda manera de ilustrar un sermón es haciendo uso del cuadro hablado. ¿Qué es el cuadro hablado? El cuadro hablado, esta ilustración, explica mejor algo figurativo o metafórico en el pasaje con el fin de mostrar su importancia. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy predicando y estoy enseñando sobre Efesios capítulo 5 versículo 15. ¿Qué dice? Por tanto, tenéis, ahí se me fue, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la importancia de andar como cristianos y cómo debemos andar. Bueno, yo quiero tratar de ilustrar este sermón diciendo que yo tengo un hijo y tengo un hijo de 2 años de edad que durante un juego estaba corriendo a toda velocidad, mirando por todas partes en la habitación, excepto no miraba hacia dónde corría. Y eso permitió que se chocara con la pared y se aporreara. Así que así es como muchos de nosotros vamos por la vida, tontamente, no prestando atención a la forma en que vivimos. Note cómo ilustré ese versículo. Quise tratar de explicar el versículo, pero al explicarlo lo hago con una bonita ilustración de un hijo de 2 años que camina tontamente, pero no sabe por dónde camina. Y hay consecuencias. Así que la próxima vez, durante su preparación para el sermón, haga una lista de las frases figuradas en el pasaje y considere formas de ampliarlas pintándole un cuadro hablado. Eso es un cuadro hablado. La tercera forma de ilustrar es la analogía. Y la analogía generalmente resalta puntos de comparación, pero las mejores analogías terminan con una frase inesperada que rescata una conexión sorprendente. Por ejemplo, voy a tomar algunos ejemplos. Hay una película llamada Forrest Gump. Y Forrest Gump hace uso, el personaje, el principal, el protagonista, hace uso de una frase que permite encontrar una analogía. Y esta frase es la siguiente: la vida es como una caja de chocolates. ¿Y cómo la compara? ¿Cómo hace la analogía? Dice, nunca sabes lo que vas a escoger.
Aquí Forrest Gump repite esta frase en la película y lo que hace es ilustrar a través de una analogía. ¿Qué hace? Dice que la vida es como una caja de chocolates. Aquí hay una analogía. Un punto es la vida y otro punto es la caja de chocolate. Ahora la pregunta es, ¿por qué la vida es como una caja de chocolates? Bueno, en la segunda renglón explica por qué. Tú nunca sabes lo que vas a escoger. Es verdad. Tú vas a comprar una caja de chocolates, muchas veces no sabes cuál vas a escoger. Así la vida, no sabes qué es lo que va a venir en la vida. Así que aquí encontramos un ejemplo, una frase inesperada que queda grabada en la vida del oyente. Por lo tanto, las analogías son especialmente eficaces para la comunicación de los aspectos culturales de los tiempos bíblicos que los lectores de hoy no entenderían. Voy a tomar un ejemplo. Una vez escuché al doctor David Hen, decir lo siguiente, hablando de Josué, dijo lo siguiente: cuando Dios le dice a Josué, quítate las sandalias, lo que le está diciendo no, lo que le está diciendo es, no deje tu suciedad en mi alfombra. Es decir, tú estás hablando acerca de la santidad y aquí está ilustrando a través de una analogía una palabra actual de la sociedad con un evento que sucedió justamente en el tiempo de Josué, cuando Dios le dijo que quitara las sandalias de sus pies. La cuarta forma de hacer ilustraciones es la lista de ejemplos. Es decir, los ejemplos ilustran contextos en los que su iglesia puede aplicar el sermón. En vez de pasar a la aplicación, que no recordarán de todos modos, proporciona una rápida lista de ejemplos para mostrar cómo se puede aplicar el mensaje a varios contextos. Ahora, me explico de qué manera. Ahora, tu iglesia puede descubrir los pasos por sí misma si le muestra dónde el pasaje puede lograr un cambio en sus vidas. Mira, la clave con las listas es no ser cliché, es no ser superficial o dolorosamente obvio. Por ejemplo, no ilustres de la siguiente manera. No digas, por ejemplo, esto que acabo de predicar se aplica a la lujuria, se aplica a las finanzas y se aplica a la impaciencia. No, mi amigo querido, no, mi estimado predicador. Esos son ejemplos, pero no son ejemplos ilustrativos. En lugar de eso, diga lo siguiente. Esto se aplica cuando una atractiva compañera de trabajo entra en la sala de descanso, cuando la calculadora no le da los números que necesita para su presupuesto y cuando sus hijos están tratando de establecer un récord mundial de comer más lento. Noten que en la aplicación, el primer ejemplo, estoy dando una aplicación a cosas muy, yo diría, muy generales. No está aplicando como tal. En vez de decir esto se aplica a la lujuria, tú dices esto se aplica cuando una atractiva compañera de trabajo entra en la sala de descanso. Cuando te refieres a las finanzas, tú amplías la aplicación y puedes decir cuando la calculadora no le da los números que necesita para su presupuesto. Y cuando habla de impaciencia, puede ilustrarlo más práctico al decir y cuando sus hijos están tratando de establecer un récord mundial del comer más lento. Esto, amigo querido, realmente nos está presentando la importancia de aplicar con lista de ejemplos. Y aquí he tomado tres ejemplos donde estoy aplicando acerca de la importancia de la integridad. Y por último, en la historia en dos. ¿En qué consiste la ilustración de la historia en dos? Es una manera eficaz de enmarcar su sermón contando la mitad de una historia en la introducción y luego cuenta la otra mitad cuando estás concluyendo el sermón. En la introducción, corte la historia antes de que resuelva el problema. Córtelo. Y deja en suspenso, desarrolla el tema. Y cuando termine el tema, cuando vaya a conclusión, termine contando la solución de la historia que contaste en la introducción. A continuación, conecte el conflicto sin resolver con la principal necesidad espiritual que señala el pasaje. Que deja claro a su público, bajo el supuesto de que la historia no tiene un final feliz, les obliga a escuchar con el fin de evitar un destino similar. Luego, en su conclusión, para sorpresa de todos, cuenta el final feliz para su iglesia que su iglesia no anticipó. Mira, déjame decirles que esta técnica es muy efectiva, ya que da un cierre satisfactorio para el sermón. Fuimos creados para desear finales felices. Mejor aún, le da a los oyentes, a los que te escuchan, que todavía piensa que no puede cambiar un ejemplo de alguien que se sobrepuso a un problema aparentemente insuperable. Así que esperamos que este ejemplo le ayude a convencerlos de que con la ayuda de Dios
pueden cambiar también. Hemos estudiado acerca de las ilustraciones y como siempre viene una tarea. Escribe en el WhatsApp, en una hojita, que te va a tomar foto, qué aprendiste en la clase de hoy y cuál es la tarea para poner en práctica. Redacte una ilustración para los siguientes temas en una predicación. En sus palabras o averigüe o indague qué ilustración puede usar para cuando vayas a predicar de la gracia. ¿Qué ilustración puedes usar o emplear o inventar cuando prediques del bautismo o cuando prediques acerca del perdón? Mis amigos queridos, hoy hemos visto una clase muy importante acerca del arte de ilustrar sermón. Ahora, ¿qué veremos en la próxima clase? Nuestra última clase virtual es cómo desarrollar un llamado en el sermón bíblico. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y esperamos que haya sido de gran bendición el estudio.